Buenas tardes, damas y caballeros. Reciban un cordial saludo de parte de las universidades e instituciones que integran la red Conversa y sean bienvenidos a nuestro primer Conversa del año. Antes que nada, quisiera extender un especial saludo y acompañamiento a todas aquellas de esta terrible pandemia de COVID y deseamos que todos ustedes se encuentren bien de salud, en compañía de sus seres queridos en estos tiempos tan difíciles que enfrentamos. Yo soy Alfredo Morales Roa y soy el director editorial de la Universidad de La Salle en Bogotá y agradezco esta invitación por parte de la red para moderar este evento. La red Conversa es un esfuerzo de generar debate y opinión en la comunidad académica y el público general, aunados a la promoción de los contenidos editoriales que tratan justamente estas temáticas. La red es presidida por Siglo del Hombre Editores y la constituyen la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de La Salle y recientemente se ha unido a este esfuerzo el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, a quienes damos también la bienvenida a la red. Nuestro conversa de hoy trata sobre el patrimonio y además de su definición y alcance, nos plantearemos la pregunta de si el patrimonio es conservación, comercialización o inclusive imposición. Y para hablar de ello contamos con 4 invitados de primer nivel a quienes a continuación presentaré. En primer lugar, tenemos una invitada muy especial y es la profesora Beverly Joy Carno, quien es la presidenta de Howard Carno Books y miembro activo de la International League of Antiquarian Booksellers, ILAB, y con Beverly hablaremos más adelante en una sección especial de nuestro conversatorio. Nos acompaña también el profesor Sebastián Vargas Álvarez, quien es docente y director del programa de Historia de la Universidad del Rosario. El profesor Manuel Salge Ferro, profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externada de Colombia y quien también hace parte del Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA o PCA de la Universidad de los Andes. Y también nos acompaña el profesor William Pasuy Arcinegas, quien es profesor de la Facultad de Ciencias del Hábitat y coordinador de la Cátedra Academia y Patrimonio de la Universidad de La Salle. A todos ustedes, muchas gracias por atender nuestra invitación. Y también a todos quienes nos acompañan a través de Facebook Live de la Universidad de los Andes, los invitamos a interactuar con nuestros invitados planteando sus preguntas en el chat de Facebook y las responderemos a lo largo del conversatorio o al final en la sección de preguntas. Para empezar nuestro conversatorio, quisiera hablar en primer lugar con el profesor Sebastián Vargas y quisiera invitarlo o preguntarle unos aspectos muy generales sobre lo que es el patrimonio y cómo se ha constituido el discurso, cómo se ha construido el discurso de lo patrimonial en una nación como Colombia. Esto, pues, el profesor Sebastián es autor de una obra muy interesante llamada Después del Bicentenario, Políticas de la Conmemoración, Temporalidad y Nación, Colombia y México, y consideramos que, profesor, usted nos puede dar una visión muy amplia. Entonces quisiéramos preguntarle cómo se construye el discurso de lo patrimonial en una nación como Colombia y también, avanzando un poco más, ¿quién decide qué es patrimonio en general? Profesor Sebastián. Gracias, Alfredo. Pues la pregunta es muy compleja, entonces espero no tomarme mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir por partes. Lo primero que tendría que decir es que patrimonio se puede definir de muchas maneras, desde diferentes disciplinas, y pues por eso hoy hay varias personas con diferentes, digamos, ángulos o enfoques. Yo voy a hablar desde la historia y desde los estudios de la memoria, pero también incluso por fuera de la academia, los grupos sociales, las comunidades, los ciudadanos tienen también sus propias nociones o apropiaciones de lo que es el patrimonio.
Pero el patrimonio también no es solo una cosa porque yo creo que es una noción histórica, es decir, es contingente, va cambiando de acuerdo al momento, al contexto histórico, al lugar. Entonces, por eso quizás es mejor hablar en plural de patrimonios o incluso de procesos de patrimonialización, que está implícito en la segunda parte de la pregunta. ¿Cuáles han sido esos procesos en los que se ha construido el patrimonio en un país como Colombia? Entonces eso depende, como es una noción histórica, tenemos que pensar qué proyectos de construcción de Estado-Nación en particular han apelado a la formación de ciertos tipos de patrimonio. Por poner un ejemplo, no es lo mismo la creación del Museo Nacional en el siglo XIX y cómo va conformando sus colecciones, a digamos que el relato de nación, de cultura y de historia de Colombia que plantea desde hace unos 20 años para acá el Museo Nacional de Colombia y es la misma institución. Entonces es una noción cambiante, una noción que es importante problematizar e historizar, hacer la historia de esos procesos. ¿Por qué? Porque es una noción que muy fácilmente, como tiene que ver con identidad, con tradición, con memoria, es una noción que muy fácilmente se puede solidificar y como esencializar. Por eso es tan importante pues siempre contextualizarla muy bien, problematizarla e historizarla. Eh, entonces eso digamos que yo comenzaría por ahí. Dejo ahí para darle más espacio a mis colegas. Mm, pero profesor Sebastián, si nos ponemos en una perspectiva actual, digámoslo, ¿cuáles son las instituciones oficiales encargadas de tratar los temas patrimoniales, de resguardarlo y también de determinar qué es en sí el patrimonio de una nación? Pensémoslo de pronto a nivel de Estado. Hoy, ¿qué Sí, instituciones serían? sí, bueno, precisamente es algo que también cambia históricamente, ¿no? Digamos que en la modernidad es importante el Estado como la figura pues que va a regir el patrimonio, ¿cierto? Y entonces va a haber unas instituciones que con el tiempo van a ir cambiando. Por ejemplo, a comienzos del siglo XX, ¿quién manejaba los monumentos? La Academia Colombiana de la Historia, ¿cierto? Luego eso pasa a Colcultura. Solo hasta los años 90 del siglo XX se crea el Ministerio de Cultura. Entonces, claro, el Estado tiene como ese papel rector y se apoya en saberes expertos, en la arqueología, ¿no? En la arquitectura o la restauración, etcétera. También los saberes profesionales, que es una historia muy reciente en Colombia, una historia del siglo XX, tiene que ver con estas instituciones y estos saberes que rigen qué es lo que es el patrimonio. Y hay otro nivel que es el nivel transnacional, ¿no? También obviamente pues hay políticas transnacionales del patrimonio desde entidades como UNESCO, ICOM, etcétera, como que van mandando estas directrices y esto pues en cada estado se recibe de determinadas formas. Lo interesante me parece a mí, y es la segunda pregunta que tú hacías, es ¿quién determina esto? Claro, entonces hay unas políticas tanto transnacionales como estatales, pero justamente también la sociedad civil, digamos, los grupos sociales, las comunidades locales, han venido también presentando unas ideas alternativas de lo que ellos consideran su patrimonio, su memoria, su identidad. Entonces ha habido ahí una tensión y últimamente en los últimos años UNESCO y estas entidades y también el Ministerio de Cultura a nivel nacional, pues también han incorporado a su propia retórica esta cuestión, pues de también ver otros patrimonios más diversos. Y habría otro actor que yo creo que es importante por el título del conversatorio, pues que es el mercado, ¿no? Que también en un mundo capitalista, pues la diferencia cultural, el patrimonio, la historia, lo cultural, pues también deviene mercancía. Entonces creo que ahí son como esos factores para tener en cuenta. ¿Quién decide qué es el patrimonio? Bueno, también en esta primera parte quería decir la idea del patrimonio como algo histórico, pero también como algo político. Entonces creo que hay unas tensiones y unas disputas políticas siempre por determinar desde diferentes actores estatales, transnacionales y locales qué es lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces es como una definición en disputa. Muy interesante. Para el público en general, yo creo que estamos muy influenciados por un concepto de patrimonio similar al que vimos en estas series de la Deutsche Welle de patrimonio universal que presentan y todavía siguen presentando a través de este canal. Y podríamos quizá relacionarlo
como un imaginario en su mayoría con aspectos arquitectónicos y urbanísticos. En este sentido, quisiera preguntarle ahora al profesor William, quien es el editor de la colección Hábitat y Patrimonio de la Universidad de La Salle, que es una colección que todos los espectadores podrán encontrar en acceso abierto en el repositorio de La Salle. Quisiera preguntarle al profesor William, ¿cuáles son las clases de patrimonio material, si me permiten esta expresión, desde una perspectiva arquitectónica y urbanística? Bueno, en primera instancia, muy buenas tardes para todos, los amantes y no amantes del patrimonio, como por supuesto existen en todas las latitudes del mundo, y agradecer por esta invitación tan interesante con estos colegas, estos panelistas. Pues bueno, en atención a la pregunta, y me refiero un poco más al contexto colombiano, la clasificación del patrimonio cultural material está representada por aquellos bienes que tienen un soporte físico, un soporte tangible, en el cual todos y cada uno de nosotros podemos tener contacto directo con estos bienes, elementos u objetos. En términos generales, la división del patrimonio cultural material está clasificada en dos, en inmueble y en mueble. Cuando hacemos referencia al patrimonio cultural material inmueble, estamos hablando de aquellos bienes que no tienen la posibilidad de moverse o de ser trasladados de un lugar a otro y que representan de manera directa, como esa huella física, esa huella material, a las diferentes comunidades en sus territorios creados en sus diferentes temporalidades o capas históricas o contemporaneidades. Ejemplos de ellos, pues tenemos, por supuesto, en Colombia, como unos patrimonios no contextuales o como bienes de interés cultural o como patrimonios de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, los centros históricos como Cartagena de Indias, como Monpós, Santa Cruz de Monpós, pero también tenemos como sectores urbanos que muchas de las ciudades también los tienen, o conjuntos arquitectónicos específicos o inmuebles individuales que obviamente han pasado por un proceso de valoración, no necesariamente por expertos, sino por las comunidades mismas que los han caracterizado como tal y que por supuesto se convierten y se les otorga mejor esta denominación de valor patrimonial. Y el otro grupo es el grupo del patrimonio cultural material mueble y tiene que ver con estos bienes u objetos que tienen la posibilidad de ser transportados o movilizados de un lugar a otro con fines pues idealmente de socialización, de divulgación y de aceptación. En ese orden de ideas también tenemos algunas representaciones materiales como son las artesanías, las obras de arte o escultura, los objetos de decoración, los instrumentos, etcétera. Entre ellos quiero destacar, uno de ellos que tiene que ver con una declaratoria mundial por UNESCO y tiene que ver con mi tierra de origen, con San Juan de Pasto en el departamento de Nariño, y es el barniz de Pasto que fue declarado como tal. En general tenemos una serie de bienes que tienen esa posibilidad de clasificarse en estos dos grupos y que hacen parte de nuestro acervo cultural y como parte de nuestro patrimonio cultural colombiano. Y, profesor William, en el sentido de que el patrimonio desea o debe conservarse, quisiera hacer una pregunta muy puntual y es sobre el concepto de intervención en patrimonio. Digamos, en cierto sentido, procuramos conservar un legado, transmitirlo a las generaciones futuras. Hay un mensaje que debe garantizarse, pero también es de notar que el patrimonio se deteriora. Entonces, quisiera preguntarle cómo es el concepto de intervención en el patrimonio y si este concepto también pudiera extenderse a otras clases de patrimonio, además del arquitectónico y del urbanístico, como usted lo ha mencionado. Claro que sí, sí, efectivamente, yo tengo una concepción y es que cuando hablamos de intervención, por lo general se hace referencia a la operación física, llamémoslo de alguna manera, directa para conservar, mantener, en este caso, objetos o materialidades de la arquitectura y el urbanismo, pero yo pienso que la palabra intervención tiene que ver con el momento mismo en que comunidades, gestores culturales deciden abordar el estudio, la investigación de un bien cultural
y desde allí iniciar un proceso que a veces es extenso, es largo, para propender por su conservación cuando hablamos de patrimonio material o hablamos de salvaguardia cuando hablamos de patrimonio inmaterial. Pero en ese orden de ideas y hablando especialmente sobre lo disciplinar, yo soy arquitecto, hablaría que la intervención del patrimonio arquitectónico y urbano se fundamenta en el amplio concepto de la conservación, donde décadas atrás en Colombia se hablaba solamente de la restauración. Hoy en día hablamos de un gran margen de un amplio mundo de la conservación del patrimonio cultural mueble, donde en ese marco existen varios tipos de obras, llamémoslo así, de intervención, ya que se habla de algo muy puntual, para proteger precisamente ese patrimonio cultural material, sea de naturaleza inmueble o mueble. Entre ellas están los primeros auxilios, que es lo que todos deberíamos hacer con el patrimonio, cuidarlo del día a día, secuencialmente, para que nunca este bien patrimonial se deteriore. También están las reparaciones locativas, otras que son un poco más delicadas, como los refuerzos estructurales, la liberación de elementos adicionados al objeto patrimonial, la reintegración cuando tenemos pérdida de algunos elementos y tenemos registros de cómo hacer esas reintegraciones. Por supuesto, entran aquí también las obras nuevas u obras contemporáneas en contextos patrimoniales. Y quizás yo sí dejaría hoy en día de última a una intervención que ha sido muy conocida y que tuvo su origen en Italia a mediados del siglo XIX, y es la restauración. No es porque no me guste, ni mucho menos. Sí, yo he hecho trabajos de restauración, pero la restauración es como el equivalente a hacer una intervención de altísimo riesgo en el ser humano. En la arquitectura o en centros históricos, restaurar es como tratar de devolverle, por supuesto, su originalidad a su vida, pero ya a un bien material, a un bien cultural que está en un alto grado de deterioro o incluso a algunos casos de ruina. Y la idea es no llegar a ese punto, la idea no es llegar a un punto de esperar a que se deba restaurar el edificio, sino más bien trabajar la primera parte, que es de mantenimiento, de obras locativas, para que permanentemente, año tras año, mes tras mes, los propietarios o con el apoyo de entidades de carácter públicas, privadas, internacionales, nacionales e internacionales, podamos hacer ese mantenimiento permanente para ojalá nunca llegar a un punto de restaurar un edificio, pues porque aparte de ser un proceso muy largo, también son procesos bastante costosos. Muchas gracias, profesor William. También el patrimonio tiene un aspecto inmaterial, un aspecto relacionado con tradiciones, con acciones, y quisiera pasar ahora a preguntarle al profesor Manuel Salge acerca de lo que podríamos concebir como el patrimonio inmaterial. Quisiera mencionar que el profesor Manuel Salge tiene dos publicaciones realmente muy interesantes para la comprensión de lo que es este tipo de patrimonio en nuestro país. Uno se llama El principio arcóntico del patrimonio y el otro se llama La paradoja de Teseo, que acaba de ser recientemente publicado. Y, profesor Manuel, quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cómo se establecen las relaciones entre lo tradicional y lo contemporáneo, particularmente con las nuevas expresiones artísticas, los nuevos espacios arquitectónicos y que afectan estas formas de tratamiento? Y también preguntarle sobre los usos y expresiones tradicionales, digámoslo, de nuestra cultura. Quizás sea una pregunta muy amplia, pero le agradecería mucho su opinión. Bueno, pues primero, buenas tardes para todos. Es un gusto estar acá con ustedes hoy hablando de patrimonio, que es uno de los grandes placeres que hay. A ver, bueno, para responder a tu pregunta sobre las relaciones entre lo tradicional y lo contemporáneo, pues me complicas un poco, porque personalmente me cuesta mucho trabajo hablar de lo tradicional, en la medida en que es el presente el que reclama, utiliza, adapta y le da sentido a esa idea de lo tradicional. Entonces ahí ya tengo como un primer conflicto. Yo creo que esa barrera de lo tradicional y lo contemporáneo se quebró hace mucho tiempo. Ahora creo que hay, como decía Sebastián hace un ratico, una contingencia de tiempos y espacios múltiples y estamos viviendo ahí. Es más,
considero que vivimos en un mundo en el que ideas, objetos, personajes y lugares saltan con facilidad de universos narrativos a otros universos narrativos. Hay un cruce constante de referencias culturales, temporales y espaciales. Creo que estamos ahí. Digamos, desde la comunicación, ese fenómeno se entiende como el concepto de crossover, ¿no? Donde se cruzan las realidades unas con otras. Bueno, y eso me hace pensar en una cosa que es muy interesante, y es la relación entre lo real, la ficción y la virtualidad, y cómo esas barreras también creo que se han desaparecido hoy en la contemporaneidad. Estamos en un mundo donde tiempos, espacios, realidades, virtualidades y ficciones convergen al mismo tiempo y de formas múltiples. En esa medida yo creo que esas relaciones que podrían suturar esos puntos de contacto, esas costuras, esas uniones, podrían pensarse en clave de la experiencia. Y yo creo que precisamente esa experiencialidad de tiempos, espacios, ficciones, plataformas, es la que le da sentido al patrimonio, como un recurso que las personas terminan incorporando, uno podría pensar en el embodiment de esa idea del patrimonio. Es más, yo creo que deberíamos estar hablando de patrimonios emocionales, porque eso rompe completamente esa discusión absolutamente odiosa de pensar que el patrimonio es una producción de instituciones y de burocracias que están muy bien constituidas y que crean unas jerarquías muy odiosas. Entonces, estos patrimonios emocionales rompen esas barreras, digamos, como de tradicional, contemporáneo, etcétera. Bueno, es un concepto muy, digámoslo, jamás se me habría ocurrido verlo desde una perspectiva como esa. Pero profesor Manuel, ya que usted habla de patrimonios emocionales, mi siguiente pregunta podría ser, ¿cómo garantizar la transmisión de estas emociones, la transmisión de estas experiencias y cuáles son las amenazas que se ciernen sobre ellas? Y bueno, pues cómo garantizar esa transmisión y esas amenazas. Bueno, en primer lugar, yo diría que el patrimonio como un aparato normativo, burocrático y académico no está amenazado para nada. Digamos que goza de muy buena salud y es muy exitoso. Ejemplo de eso es que estemos hoy acá reunidos conversando sobre patrimonio. Bueno, ahora, creo que el éxito del concepto del patrimonio es que integra muy bien ideas como herencia, identidad, memoria, creatividad dentro de la economía política de estados y de comunidades, ¿no? En ese contexto, yo creo que la reproducción en el tiempo puede estar garantizada, pero también hay una cosa que es bastante interesante y es como esa pregunta que tú haces está referida directamente a otra y es al para qué del patrimonio. Si ese patrimonio realmente lo que tiene que hacer es transmitir en el tiempo o heredar a las generaciones venideras, porque es que también eso puede ser leído como una angustia de las generaciones presentes de burlar a la muerte. Nos da una angustia terrible de una vanidad grandísima de perpetuarnos a través del tiempo, un afán de recordación gigantesco que hay ahí. Una pregunta interesante para abrir eso sería, ¿por qué no dejamos a las generaciones venideras que escojan qué es lo que quieren tomar de ese universo de lo cultural que tenemos ahora? Y en esa medida, pensar en cosas amenazadas o olvidadas, pues se hace más difícil, porque es que para nosotros puede ser una amenaza terrible ese olvido, pero para los demás están escogiendo, adaptando, dando forma, volviendo dinámico un concepto como el del patrimonio. Ok, bueno, yo creo que con esto tenemos, el público en general puede hacerse una visión bastante amplia de distintas perspectivas de lo que es el patrimonio. Y quisiera terminar este primer bloque eh, presentando un video. Vamos a pasar a un corto video hecho por Siglo del Hombre, por Joana Alfonso, quien es la librera de Siglo del Hombre en la sede de Gran América. Ella nos ha preparado un video muy especial que a continuación vamos a reproducir.
Me dicen que no hay audio. Sí, me están confirmando que no hay audio, no pueden oír, entonces eso significa que tenemos un pequeño problema técnico, pero mientras lo solucionamos y lo volvemos a presentar, entonces quisiera mencionar como aspectos generales que lo que buscamos con el propósito de esta red conversa consiste justamente en enlazar, en conectar las grandes temáticas nacionales que vivimos como nación y conectarlas con los libros que tratan sobre justamente estas temáticas. Entonces, en ese sentido, el formato que intentamos hacer llegar a ustedes es un formato que muestra que la realidad también puede ser analizada desde un producto académico y ese es el trabajo que realizamos en la edición universitaria, las universidades que trabajamos en esta red conversa. Entonces, en un momento me van a confirmar si ya podemos presentar el video y quisiera pasar ahora a un momento muy especial de este conversatorio, que es hablar con Beverly Carno. Entonces, apreciada Beverly, en primer lugar, yo quisiera resaltar que Beverly es una persona que contribuye mucho a la divulgación del patrimonio en Estados Unidos y a nivel internacional. De parte de Siglo del Hombre, de parte de la Red Conversa, todas las universidades, Beverly, quisiera agradecer mucho este trabajo tan importante que haces. Entonces, mi primera pregunta, Beverly, es ¿cuáles son los temas de mayor interés para la comunidad internacional sobre el patrimonio colombiano? Si nos pudieras hablar sobre estos aspectos. Sí, gracias para la invitación. Está muy alegre para compartir el espacio con ustedes. Yo creo, yo hice un poco estudio esta semana pasada sobre los libros. Y interesante, son las cosas que ustedes están hablando sobre arte, arquitectura, las cosas precolombinos también es una parte de esto muy fuerte. Los artes contemporáneos son otra parte y arquitectura contemporáneos son muy importantes para el público internacional. Y hay dos aspectos. Hay un aspecto de académico y también uno para más general, para el público en general. Y las cosas probablemente son más importantes para el público en general, son los libros que vienen bilingües. En los años de 2018 hasta 2020 fue en las artes, internacional, fue como, casi 400 libros sobre arte y arquitectura, solamente de arte, de arquitectura sobre el patrimonio estamos hablando ahora. No solamente libros de arte, pero libros de patrimonio de arte. Es posible, es un artista, es un arquitecto o una obra de arquitectura o un movimiento arquitectónico de todo de esto. De arte fue como 379 libros. De arquitectura fue casi 200. De las cosas directamente precolombinos fue como casi 80. Pero hay una parte de arte aplica en este lugar también, no solamente de arqueología. Y otras cosas fueron como las cosas de gastronomía, cocina, son una parte más pequeña. Y hay mucho interés en la cultura de Colombia. Y probablemente falta material que está accesible a la comunidad internacional. Yo creo la cosa
ayuda las publicaciones. En mi opinión, se puede poner bilingüe para las cosas que son más en general. Sobre una guía de la arquitectura de Cartagena, pero no solamente una guía, pero una guía histórico, que se puede decir la fecha del edificio, se puede, quién fue el arquitecto, fue un poco de historia, si hay un cambio, si fue un hospital en el primer lugar, ahora es algo diferente. Todo este tipo de cosas con planes, como un inventario en una manera pequeña. Estos son cosas, son muy, muy populares, porque sirve both la académico y también la turista o viajero. So, no sé si hay otra pregunta sobre esto, pero yo creo eso. Bueno, me parece muy importante hacer el comentario sobre los aspectos gastronómicos, sobre los aspectos culinarios, porque, digámoslo, tampoco está dentro del común, digámoslo, para un público colombiano, concebir este tipo de patrimonio y sobre todo su importancia para un público internacional. Yo quisiera invitar a todos nuestros espectadores que en algún momento pudieran consultar, pues no en este momento porque estamos en el Conversa, pero de pronto después, la página de Carno, de Howard Carno Books, que es carnobooks.com, y allí se encuentran unos catálogos y podrán hacerse alguna idea sobre estos aspectos que llaman mucho el interés a nivel internacional. A mí, por ejemplo, me llama mucho ver este catálogo que se llama Calaveras Resurrectas. Realmente me parece que es un catálogo muy bien construido, y quiero invitar a todos ustedes a que en algún momento puedan consultarlo en esta página web. Beverly, desde su experiencia en bibliotecas y librerías, ¿qué recomendaciones harías a los autores e investigadores colombianos que escriben y publican sobre patrimonio a fin de lograr un mayor impacto internacional? Porque esta es una necesidad, cómo hacer que nuestros libros tengan una mejor recepción a nivel internacional. Sí. Entonces te agradeceríamos mucho este tipo de tips para tenerlos en cuenta. Sí, yo creo que Colombia tiene mucha riqueza y hay que comunicar con gente que no tiene mucho conocimiento del país, las cosas que están. Se puede poner bilingüe, ok, es otro tema, porque hay mucha gente no tiene la habilidad para leer muy bien en castellano. Y yo creo temas que pueden introducir la cultura en etapas. Hay libros que tienen con muchos detalles, pero otros libros que tienen historias, que tienen lugares. Colombia tiene muchas regiones diferentes, no son igual. Cartagena es muy diferente de Bogotá. Okay, una manera para decir hay una totalidad de un país y hay regiones de interés y qué son las cosas más atractivas. Para los académicos es otra cosa, es también esto, pero más de eso, para académicos, yo creo, están buscando para el material que no es tan fácil para obtener. Son los estudios de los edificios, los estudios sobre los murales de las iglesias en los lugares rurales de Colombia, antiguos. De la cultura, la gastronomía es tan importante porque representa una nación en realidad. Todos de nosotros tenemos algo de su mamá hizo, pero eso es una parte en tenemos esas tradiciones y es un patrimonio. Todos de estos tipos de cosas yo creo son una habilidad para un librería para tenerlo.
en las bibliotecas ahora están muy, muy interesados en las cosas de indigenismo. Es un tópico ahora de bibliotecas, me pidió mucho libros y temas de esto. Y de Colombia tiene también, pero no hay tanto, no hay tanto. Y también las lenguas, idiomas originales de estos grupos sí hay. Son cosas interesantes para las bibliotecas y académicos. ¿Qué más? Pero yo creo, ustedes, el trabajo que ustedes están haciendo, yo creo es muy importante para todas las bibliotecas. So, hay que seguir. Bueno, Beverly, muchas gracias por estas recomendaciones. Pues para todos aquellos interesados en escribir obras sobre patrimonio, tenemos mucha riqueza, tenemos más de 65 lenguas nativas en Colombia, o sea que hay mucho por investigar, mucho por publicar, y desde la edición universitaria estaremos muy atentos a este tipo de obras. Beverly, muchas gracias por acompañarnos y me confirman que ya podemos ver el video, entonces pedimos disculpas por el problema técnico, pero ya lo podemos presentar. Bueno, vuelven a decirme que tampoco se escucha, entonces intentaremos al final volverlo a presentar. Nuevamente pedimos disculpas por estos inconvenientes, pero pues esto, no estamos exentos a este tipo de problemas. Lamentámoslo, pero intentaremos presentarlo al final. Entonces, ahora, después de este breve intermedio que hemos tenido con Beverly y pues, el problema con los videos, pasemos ahora a hablar de unos temas de mayor profundidad, un poco que nos cuestionan en cuanto a las relaciones entre patrimonio, conservación, imposición y la comercialización del patrimonio. Quisiera volver con el profesor Sebastián y, profesor Sebastián, preguntarle, por una parte, quizás a raíz de lo que sucedió el año pasado con este movimiento social Black Lives Matter, en el cual, por ejemplo, muchos monumentos, particularmente los monumentos a Colón, fueron destruidos, no solamente en Estados Unidos, sino que también se extendió a Europa, también se extendió a Latinoamérica. Quisiera preguntarle al profesor Sebastián, ¿qué aspectos causan el rechazo al patrimonio o la pérdida de identificación con él? Y si además de este ejemplo de Estados Unidos, nos puede brindar más ejemplos. Sí, Alfredo, pues claramente en estos casos, digamos, como de vandalismo o iconoclasia contra los monumentos, lo que se puede ver es que justamente no solo es que no se identifiquen ciertos grupos sociales como con esos objetos patrimoniales, sino que además los ven como un símbolo de continuidades, digamos, de violencias y exclusiones históricas de larga duración, con cuestiones raciales, con cuestiones coloniales, etcétera, ¿no? Que es lo que vimos en esos casos, pues, que tú has citado, y es también lo que vemos lo que vimos en Popayán el año pasado, ¿no? Con los MISAC tumbando la estatua de Sebastián de Belalcázar. ¿Por qué diversos grupos sociales o diversos ciudadanos no se identifican con el patrimonio
digamos, canónico o promovido pues, por el Estado y sus instituciones, pues porque han sido o son objetos patrimoniales que de alguna u otra forma son excluyentes para, pues, para estos grupos o estas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis clases a veces salgo con los estudiantes a recorrer los monumentos que hay en el centro de Bogotá y al final les pregunto que ven, que si se sienten identificados en esas historias, en esas narraciones. Particularmente se los pregunto a mis estudiantes mujeres. Y pues después de ver solo a Policarpa Salabarrieta dentro de 20 estatuas, dicen pues es que acá no está la mujer, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso también lo podemos pensar en términos de clase social, de región. Beverly decía, Colombia es un país de regiones, pero hay unas jerarquizaciones muy claras entre el centro y las regiones. Y claramente la historia del patrimonio se han constituido desde un centro andino que pues solo en los últimos años se ha vuelto más abierto a la pluralidad y a la diversidad cultural de los diferentes territorios. Entonces, creo que estos ataques a los objetos patrimoniales o incluso la indiferencia o la ignorancia o el no me importa tiene que ver con que el mismo patrimonio se ha ido configurando a partir de ciertas violencias y exclusiones. Entonces, como decía antes, el patrimonio o los procesos de patrimonialización siempre son políticos y siempre implican disputas por el significado de la cultura, de la historia, etcétera, entre diferentes actores sociales. Tú pedías más ejemplos y creo que el de Popayán es clarísimo, es evidente y sobre eso se ha hablado mucho, entonces solo lo menciono. Y cerraría también retomando un poquito lo que decía antes Manuel, como de estas temporalidades cruzadas, ¿no? Porque eso es muy importante en el discurso de los MISAC. Es un juicio histórico que se hace al conquistador Belalcázar por la conquista de hace 5 siglos. A los historiadores y a la mayoría de la sociedad moderna nos parece que eso es un anacronismo y no nos detenemos a pensar pues que los MISAC tienen otra noción de la temporalidad de la historia y el acto que están haciendo es totalmente legítimo desde un punto de vista político. Y pues simplemente pues para decir que siempre pensamos el pasado, el patrimonio como una idea, tú lo decías, de tradición, de pasado. La palabra en inglés para patrimonio es heritage, ¿no? Es legado. Pero creo que muchas veces olvidamos que lo fuerte del patrimonio justamente está en el presente y en las políticas que le dan sentido al patrimonio en los diferentes presentes, ¿no? Y las imaginaciones a futuro que eso proyecta. Entonces, también, como lo decía Manuel, las nuevas generaciones, cómo leen, interpretan, reciben y apropian el patrimonio. Porque nos parece que un monumento sí es patrimonio, pero el graffiti, por ejemplo, en el caso de México, es otro buen ejemplo. Los grafitis de las manifestantes feministas sobre la columna de la independencia de la Ciudad de México, eso sí ya no nos parece patrimonio, arte, expresión. Entonces, creo que ese es otro buen ejemplo también para reflexionar, ¿no? Todo lo que está sucediendo en México o lo que sucedió en Chile durante el estallido social 2019-2020, que las estatuas también fueron y los monumentos públicos fueron objeto de ataque. Y eso no es gratuito, eso no es porque sí, sino porque son símbolos importantes que fueron resignificados, ya sea a partir del arte o incluso de la misma destrucción. Ese ya es otro debate, que es el debate y también William lo plantea con la restauración, y es a ver, el patrimonio y el arte también funciona por construcción y destrucción constantemente, ¿no? O sea, ¿qué es la restauración sino atentar también contra el patrimonio, al igual que hacer un graffiti, por ejemplo? Son debates muy complejos, pero creo que estos casos en Latinoamérica son importantes. Popayán, Chile, México. Bueno, profesor, bueno, un anuncio antes de continuar. Me dicen por WhatsApp, porque me están comunicando cosas, que por una parte hay una gran actividad en este momento en el chat de Facebook de la Universidad de los Andes. Están consignando muchos comentarios y muchas preguntas. En un momento, cuando terminamos esta ronda de preguntas, pasaremos a las preguntas del público.
Y también haremos un tercer intento y esperamos que la tercera sea la vencida para poder presentar el video. Profesor Sebastián, usted mencionaba relaciones particulares a nivel político, etcétera, y el uso, y con esto quisiera pasar a formularle una pregunta al profesor Manuel, y es que para algunos el patrimonio se ha visto como un instrumento de dominación y también de exclusión. Entonces quisiera preguntarle al profesor Manuel si desde su experiencia, ¿qué opinión le merece este tipo de posturas? ¿Está usted de acuerdo con ellas o qué opina al respecto? Sí, perfecto. Igual, antes de responder, creo que el único beneficiado de que el video no funcione he sido yo, porque mi libro del principio arcóntico ha salido más veces. Eso me pone muy feliz. Igual les muestro el otro, el de la paradoja de Teseo, la representación del Carnaval de Barranquilla en Instagram, que está muy bueno también. Ahora, después de la autocuña y del autobombo, paso a responder tu pregunta. Bueno, para responder eso creo que hay que hablar primero que el tránsito de la materialidad a la inmaterialidad, del objeto a la manifestación, de la Carta de Venecia al documento de Nara, de la Convención del 72 a la del 2003, lo que hace es la introducción de las comunidades y de las personas como unos agentes activos dentro del sistema patrimonial. Bueno, ahora, la regulación del campo del patrimonio ha recaído tradicionalmente sobre UNESCO y los estados, como esos grandes enunciadores y administradores del patrimonio, como ellos, como los que tienen el principio de autoridad, como los que administran el poder arcóntico, como los que autorizan qué es el patrimonio y qué no. Ahora bien, teniendo en cuenta esos dos elementos, el tránsito hacia lo inmaterial, la introducción a las comunidades y la, digamos, regulación tradicional por parte de UNESCO y de los estados, yo creo que más que dominación o que exclusión, lo que podemos identificar como un primer ejercicio es un ejercicio de colonización. Yo veo un ejercicio de colonización de un universo que estaba por fuera de ser regulado. Entonces, a través de declaratorias, procedimientos, lenguajes, planes de acción, formas de gobernanza, bueno, lo que hacen es crear un escenario de catalogación, ordenamiento, regulación, administración de ese conjunto de manifestaciones culturales. Entonces, identificaría más ese principio como de colonización de un espacio donde antes ellos no tenían una partida. Sin embargo, me gustaría sumarle una cosa a esta respuesta, y es que me gusta pensar que esa colonización y ese monopolio también se ponen en riesgo en la contemporaneidad, porque en la medida en que se enfrentan a través del Internet o de las redes sociales, al poder comunitario y colectivo de las personas en esos escenarios. Entonces, donde esa visión, esa versión oficial, esa versión normada, esa versión notarial y autorizada, se enfrenta en esos escenarios con una construcción colectiva de miles de personas que cargan a partir de sus experiencias esos mismos dominios de otros sentidos. Por ejemplo, si tú haces la búsqueda de una manifestación cultural, claro, te puede salir el referente oficial de UNESCO, pero al mismo tiempo te están saliendo miles de otras formas de apropiación comunitaria y social de esas manifestaciones. Entonces eso hace que se rompa ese principio de dominación y exclusión y de un único enunciador dentro de esa variable patrimonial. Y profesor Manuel, ¿usted cree o considera que las sociedades o que en las sociedades hay un abuso de lo tradicional en aras de su comercialización? O sea, pensemos, por ejemplo, en fenómenos como, digámoslo, si uno hace un contraste entre lo que sería el carnaval de Barranquilla, pero también con el carnaval de negros y blancos, pues uno ve que son muy importantes, por cierto, pero, digámoslo, tienen unas estrategias muy distintas en temas de comercialización. ¿Percibe usted algún tipo de abuso o qué opina al respecto? Bueno, yo creo que a lo largo del tiempo se ha dado un valor singular a las ideas, a los objetos y a las huellas del pasado. Y muchas veces ese valor también ha sido económico y crea obviamente unos circuitos de intercambio en clave de la transformación de estas cosas en mercancías. Ahora bien, en la contemporaneidad creo que no solo las comunidades usufructúan económicamente sus recursos culturales, también lo hacen los estados, las empresas, los museos, el turismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, más que la comercialización de la tradición,
que era lo que preguntabas, yo lo que identifico es la comercialización de la idea de la autenticidad o la comercialización de la idea de la experiencia. Creo que existe un mercado global que está ávido de autenticidad y de experiencia. Creo que existe una apuesta fuerte por brindar y por satisfacer esas ideas, construyendo y estructurando, si es que se puede, mundos auténticos y experiencias memorables para las personas. Y nuevamente, creo que tiempos, espacios, realidades y ficciones terminan integrados en un puente que no puede ser ajeno a esas dinámicas económicas que lo determinan. Y más bien yo haría una pregunta y es, bueno, ¿quiénes deberían recibir los réditos de la comercialización de una manifestación cultural? Y en esa puja entre comunidades y empresas, pues yo votaría siempre por las comunidades. Ok, y tengo una pregunta también para el profesor William. Gracias, profesor Emanuel. Una pregunta para el profesor William, y es, ¿cómo la actual pandemia ha afectado la comprensión y conservación del patrimonio? Y este me parece que es un tema bastante interesante porque si hay algo que ha hecho la pandemia es poner en riesgo, digámoslo, nuestras estructuras normales de vida y el funcionamiento de nuestras sociedades. Entonces, profesor William, quisiera plantearle a usted esta pregunta. Bueno, yo creo que aquí hay un tema particular y es que de una u otra manera también la pandemia ha generado la unión de vínculos sociales, familiares y demás, porque yo sí destaco que uno de los primeros, y si no el principal patrimonio que existe en el planeta, es la vida del ser humano, la vida de los seres vivientes y demás. Entonces creo que este tema de la pandemia, de una u otra manera, ha afectado, o incluso yo más que utilizar la palabra afectado, hablo más que ha incidido de manera negativa y de manera positiva sobre ya específicamente la pregunta sobre la comprensión, conservación y salvaguardia del patrimonio natural y cultural. Yo incluyo los dos. Como afectación negativa, yo podría afirmar que ha incidido en la discontinuidad de los procesos de estudio, de valoración, de intervención, de divulgación e incluso de contacto directo con ese patrimonio, con esos patrimonios naturales y culturales. Se ha relegado la gestión de los patrimonios y dejando en un segundo plano su importancia, ¿no? Frente a los contextos y a la sociedad en general. Claro está, existe una jerarquía de atención por situaciones emergentes frente a temas de salud que nos aquejan a todos. Sin embargo, nuestros patrimonios también requieren atención y más en estas complejas situaciones, ¿no? Y complejas épocas. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? La afectación o la incidencia positiva, que uno aquí revela procesos de ingenio, de creatividad para divulgar y llevar a casa los patrimonios a través de diferentes medios de apropiación social del patrimonio que quizás no estaban muy explorados. Por ejemplo, todo el tema de los medios remotos virtuales, y por ello estamos aquí desde nuestras casas compartiendo y opinando sobre estos complejos, pero también muy interesantes temas. O el mismo efecto, ¿no? El de repensar aquellos patrimonios que estaban en pausa y que se han retomado, los cuales pueden atenderse como desde múltiples escenarios, pero pues en lo que nos compete, en casos particulares, por ejemplo, el tema de atender estas situaciones desde la academia. Y pongo un caso particular de nuestra querida Universidad La Salle, en donde en plena pandemia pues hemos aprovechado para atender unos casos que han estado en pausa desde el tema patrimonial, desde nuestras sedes patrimoniales, en el caso de la sede Candelaria, y muy puntualmente constituimos un equipo interdisciplinario para poder proyectar la conservación de este gran teatro que tenemos en la sede Candelaria, que estamos en pleno proceso de gestión y aprovechando precisamente estos temas de pandemia para poner en valor cosas que quizás en nuestra cotidianidad habíamos olvidado. O desde el punto de vista también profesional, y hablar también de las regiones, porque es que a veces siempre pensamos desde el centro del país, desde lo jerárquico, y a veces no pensamos en las regiones. Y es otro ejemplo como el que hemos querido y pues gratamente me han llamado otra vez desde mi querido departamento de Nariño a dar continuidad a un proceso que inició en 1998 para conservar un puente antiguo de finales del siglo XIX en los municipios del Tablón de Gómez y Huesaco sobre el río Juanambú, en Nariño,
precisamente para aprovechar estas situaciones que hemos estado en pausa con estos temas patrimoniales, pero que han permitido poner en valor la gestión del patrimonio cultural, casi que esos momentos estáticos que nos da la pandemia, a ser dinámicos desde otros escenarios y desde otros momentos. Entonces, creo que también hay que ver no solamente lo negativo, sino también lo positivo que nos ha generado esta compleja situación, por supuesto, que estamos viviendo en todo el planeta. Bueno, aquí en el chat ha habido una serie de cruces de comentarios en torno al aspecto o al uso de la palabra vandalismo. Yo quisiera hacer una pregunta abierta y es, ¿puede usarse la expresión vandalismo para, digámoslo, de algún modo manifestarse en contra de una tradición o rechazar motivado por una posición política? ¿Es esto vandalismo o podría tener otro tipo de concepto? Quien desee responder. Bueno, pues es que el concepto de vandalismo pues tiene una larga historia también, ¿no? Y fue acuñado durante la Revolución Francesa pues para mostrar, denunciar cómo se estaba atacando en medio de la revolución estos símbolos del antiguo régimen, apelando a casi que una caricaturización de una tribu germana que en su momento, en el siglo V, saqueó Roma. Entonces eran como el símbolo de la ignorancia y de la brutalidad, que no comprendía el arte y por eso lo destruía. A mí me gusta mucho el término vandalismo porque se puede resignificar y se puede de alguna u otra forma legitimar políticamente desde el accionar, pues como tú decías, Alfredo, pues de algunos grupos que atacan ciertos símbolos que le parece que atentan contra su moral, contra sus convicciones, etc. Hay otros que, digamos, hay varios historiadores del arte que han teorizado o historizado conceptos como el del vandalismo, como Darío Gamboni, por ejemplo, o David Friedberg prefiere hablar, por ejemplo, de iconoclasia, ¿no? Del ataque a las imágenes. Entonces, estos historiadores del arte lo que nos muestran es, primero, que no es un fenómeno nuevo, sino que ha existido a lo largo de toda la humanidad, desde la antigüedad hasta el presente. Y segundo, pues que este vandalismo o iconoclasia, o por tener un concepto más genérico, los procesos de destrucción o intervención sobre el arte y el patrimonio, han ido de la mano de los procesos de patrimonialización. Y justamente han señalado cómo la misma constitución de los valores del arte y el patrimonio en los diferentes momentos históricos también han implicado la destrucción. Entonces, un poco lo que ellos dicen es patrimonio e iconoclasia o conservación y destrucción son dos caras de la misma moneda. Eso es muy interesante. Gracias, gracias profesor Sebastián. Tenemos un comentario, digámoslo, yo me considero ignorante en muchos aspectos de lo que están compartiendo, pero me parece interesante. Luis F. López escribe Chambacú Patrimonio. Se trata de un barrio originalmente fundado por negros descendientes de esclavos, perdón que se me subió esto, por negros descendientes de esclavos que ahora se ha convertido en un centro comercial. ¿Es esto un ejemplo de exclusión? ¿Conocen ustedes este caso y pueden decirnos algo al respecto? Bueno, pues yo respondo o intervengo acá un segundo, pero me gustaría referirme también a la pregunta anterior, y es que antes de entrar a esa, yo creo que podemos pensar en clave de activación patrimonial, y hay unas activaciones positivas y unas activaciones negativas. Y ahí Sebastián lo dijo al principio, el campo del patrimonio es un campo en disputa. Pasa una cosa que es muy interesante, y es que muchas veces esos valores que entran y chocan entre sí no están dialogando, no están estableciendo puentes para poder llegar a consensos, acuerdos o a disputas, sino que son actos de autoridad, tanto imponer el monumento
como atentar contra él, pero ahí no hay una posibilidad de diálogo real porque no se encuentran las categorías de discusión ahí. Entonces, claramente, los que defienden el valor estético por encima de otros valores, pues se ven absolutamente afectados con estas manifestaciones, mientras que los que defienden como una valoración política de esos objetos, pues ven en los otros unas personas miopes que no están siendo capaces de ver esas cosas. Creo que el reto grande de los patrimonialistas es hacer que esas valoraciones estén más cerquita de la gente y que la gente sea capaz de entender que hay múltiples valores jugando al mismo tiempo en esos objetos, lugares y prácticas culturales. Ahora bien, sobre el tema de Chambacú que nos preguntan, yo lo que diría es que más que Chambacú Patrimonio, existe un afán muy grande de las comunidades por patrimonializarse. Ahora bien, lo que no tienen tanto afán es por pensar cuáles son las repercusiones de esa patrimonialización, qué es lo que trae después de eso. Porque si la persona que está comentando ya identifica que hay una cosa comercial muy grandota alrededor de este lugar, eh, pues indiscutiblemente cuando entra en los procesos de patrimonialización a actuar sobre esos lugares, la transformación es inminente. Y de hecho es que la transformación empieza con la idea misma de que es necesario ser patrimonio. Yo creo que hay como una serie de expectativas muy grandotas por parte de comunidades, de esos líderes comunitarios, de los gestores culturales, de pensar que esa es la tabla de salvación para inequidades que han existido desde siempre y para hacer valer unas voces que tradicionalmente han sido excluidas. El problema es que esa tabla de salvación no flota. Bueno, han sido aportes muy significativos. Nos restan unos pocos minutos, entonces quiero agradecer las preguntas y los comentarios del público en el chat, agradecer muy especialmente la participación de ustedes, profesores, y de estimada Beverly, habernos acompañado. Quisiera cerrar mencionando que los libros que hemos visto, que hemos analizado a lo largo de este conversatorio, pueden encontrarlos todos en libreriasiglo.com. No solamente libros sobre patrimonio, sino también en general la producción universitaria, académica en Colombia. Y pueden ustedes ingresar a esta página web y los invitamos. Allí encontrarán los libros. Podrán adquirirlos en soporte impreso, también en soporte electrónico, y pueden comprarlos a través de tarjeta de crédito y pues les llegarán a sus casas si están pensando en libros impresos. Quiero agradecer mucho su participación y acompañamiento, y vamos a cerrar con el tercer intento. Vamos a ver si ya definitivamente la tercera es la vencida. Muchas gracias por su participación y bueno, intentemos con el video. La tecnología. Bienvenidos a este espacio de libros para antes y después de la conversa. Mi nombre es Joana Alfonso y les voy a presentar algunos títulos para reflexionar sobre patrimonio. El principio arcóntico del patrimonio reflexiona sobre espacios culturales como San Basilio de Palenque, el Carnaval de Barranquilla y el Carnaval de Negros y Blancos. Esto con una mirada sobre cómo responden las comunidades involucradas a su comercialización como espectáculo, si hay burocratización y monopolización, y ver qué tipo de exclusiones crea. Es común que escuchemos muchas cosas sobre la memoria, sobre el olvido, sobre las narrativas de nación que hay en los museos, sobre derechos culturales, inclusive sobre cómo los lugares se vuelven espacios de apropiación colectiva. Políticas, espacios y prácticas de memoria es precisamente una obra conjunta que problematiza el pasado reciente de América Latina con experiencias en Argentina, Colombia y México. El libro nos permite abordar el pasado conflictivo de nuestro país bajo la consigna de que una de las claves para que la memoria se vuelva historia es ubicarla en el espacio y visibilizarla en los lugares compartidos.
En este espacio también nos preguntamos por las relaciones que tejen los pueblos indígenas con cada uno de sus procesos culturales. En libros como Voces del Territorio, Dolientes del Patrimonio, Territorios y Memorias Culturales Muiscas y el Desarrollo Indígena, una promesa esquiva, podemos explorar qué nociones de patrimonio encontramos cuando hablamos con ellos y cómo han sido los trabajos de fortalecimiento cultural para cohabitar con sus cosmogonías y la simbología de sus territorios. Sobre patrimonio aún quedan muchos temas por abordar. Por ejemplo, su relación con las nuevas tecnologías, su relación con el medio ambiente y también qué desafíos educativos nos dejan. Así que los invitamos a seguir en esta conversación. Bueno, finalmente lo logramos. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Y para cerrar, quiero invitarlos muy amablemente a nuestra siguiente conversa, que se realizará en el mes de abril, el jueves 22 de abril a las 5:30 p.m., para que si gustan pueden agendar de una vez el evento, jueves 22 de abril, 5:30 p.m., y versará sobre el ecoturismo y se planteará la pregunta, ¿cuál es el límite entre el extractivismo y la sostenibilidad? Y es un evento que estará a cargo de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Externa de Colombia. Muy cordialmente invitados para acompañarnos en nuestra siguiente conversa. Nuevamente, muchas gracias y una buena noche a todos.